Buenas noches. Estamos iniciando este ciclo de conversatorios. Lo que se pretende es propiciar un espacio de reflexión pública acerca de temas que son significativos desde el punto de vista de la realidad cruceña. Para iniciar, voy a pedir al gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Gary Rodríguez, para que él abra este conversatorio y luego ya tendremos la oportunidad de contar con esta mirada mucho más amplia en materia departamental, gracias al secretario. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación y por la invitación a este conversatorio tan importante sobre una materia que es de interés, por supuesto, para la ciudadanía, para el país entero. Saludo, en primer lugar, a la máxima autoridad en este lugar, el licenciado Edgar Landívar Castedo, secretario departamental de Desarrollo Económico de Santa Cruz, y asimismo al licenciado Enrique Fernández, que nos acompaña como presidente de esta mesa. Saludo al ingeniero Ismael Serrate, muchas gracias por acompañarnos, y a todos ustedes que están con nosotros en este inicio del ciclo de conversatorios, como se ha manifestado. Cuando me contactan para venir a hablar en representación de la institución a la que pertenezco, al Instituto Boliviano de Comercio Exterior, se nos dice que hablemos sobre los problemas, la problemática del sector, pero también planteemos lo que serían algunas propuestas que puedan servir hacia adelante como bases para una nueva relación, un nuevo relacionamiento del Departamento de Santa Cruz con el Estado. Sin embargo, en ausencia del licenciado Edilberto Sinaga, gerente general de la CAO, me voy a permitir tomar unos minutos más de lo que se me había asignado para presentar algunos indicadores que puedan situar mejor el tema que se está abordando hoy día y sobre esa base desarrollar mi presentación. Creo que eso también va a nutrir un poquito más de información al público y le servirá a nuestro secretario departamental para abundar en detalles sobre la materia. Comenzaré entonces indicando que Santa Cruz es un fenómeno no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional en lo que hace a desarrollo económico. En poco más de 70 años, Santa Cruz, desde la era de los años 50, pasó de tener una participación marginal, de ser una aldea prácticamente, a convertirse en una región metropolitana, el departamento más poblado del país y la principal economía de la nación. La población, desde 1951, cuando representaba apenas el 9% del total nacional, hoy en día está en el orden del 30%. ¿Por qué Santa Cruz se convirtió a partir de su integración, de su vertebración a través de una carretera con el interior del país y dos ferrocarriles, uno con Brasil y otro con la Argentina, en una verdadera tierra de oportunidades? Entre el año 2001 y el 2023, de acuerdo al censo de entonces y la proyección censal para este año, la población cruceña se incrementó en 1.5 millones de habitantes, motivado por una alta dinámica productiva, comercial y de servicios en la región. En materia económica, la participación de nuestro Producto Interno Bruto sobre el nacional era del orden del 10%. Hoy día estamos hablando de un 30%. No por nada se dice que Santa Cruz es la locomotora económica del país, el bastión económico de Bolivia. ¿Por qué se dice que Santa Cruz es la locomotora de la economía nacional? Porque el ritmo de crecimiento que tiene la región supera al nacional, arrastra, jala al resto de los departamentos. Pero además, la pandemia demostró cuán resiliente es nuestra economía. En el 2020, Bolivia cayó 8.7% en su PIB. Santa Cruz apenas, entre comillas, 4,1%. Esta caída de apenas 4,1% impidió que Bolivia decreciera mucho más. Si esto no hubiera pasado con Santa Cruz, la economía del país se hubiera derrumbado en un 11%.
En el 2021 hubo una recuperación, el país creció 6,1%, Santa Cruz apenas, entre comillas, 5,7%, o sea, crecimos menos que lo que creció Bolivia. Sin embargo, ese 6,1% no alcanzó para llenar el vacío de la caída del PIB nacional. Sin embargo, en el caso de Santa Cruz, con el crecimiento que hemos tenido, superamos a la economía, al quantum que teníamos en el 2019. Eso quiere decir que nos recuperamos más rápidamente. No solamente eso, sino que la economía de Santa Cruz es diversificada. La agropecuaria es la base, la agroindustria es la base del movimiento económico, 19%, más la industria manufacturera, 16%. ¿Alguien podría decir que la economía cruceña está concentrada en dos sectores? No. 50% de nuestro Producto Interno Bruto regional está constituido por el sector terciario. Banca, comercio, transporte, almacenaje, gastronomía, etc. En el año 2021, el aporte de Santa Cruz al PIB agropecuario nacional fue del 45%. Ese año produjimos 16.4 millones de toneladas de alimentos, que ponderados sobre el total nacional nos lleva a estar pero tan sanamente orgullosos de decir que el 76% del volumen de los alimentos generados en Bolivia se dan en Santa Cruz. Y aquí lo que debía decir seguramente el licenciado Edilberto Sinaga, el 100% del sorgo, el 100% del girasol, 99% de la soya, 92% de la caña de azúcar, 75% del trigo, 72% del arroz, 66% del maíz y el 31% de las hortalizas se generan en nuestro departamento. En la pecuaria no estamos con menor incidencia. Para el año 2021, el último dato, contábamos con 4.6 millones de cabezas de bovino, 1.1 millones de porcinos y en 2021 produjimos casi 130 millones de pollos y más de 1.300 millones de huevos. El mejoramiento genético, que es producto de la iniciativa privada, logró campeones mundiales en la raza cebuina, pero además nos llevó a exportar carne en un tiempo récord. En el año 2005, Bolivia exportaba apenas 1.000 toneladas de carne y recibíamos $2 millones por ese concepto. El año pasado, en el 2022, exportamos más de 30.000 toneladas entre carne y despojos comestibles y hamburguesas por $187 millones. Y no exportamos más porque nos pusieron cupo. La exportación en el año 2022 devengó para el departamento y desde el departamento para Bolivia $4.511 millones. Eso significa la tercera parte de las exportaciones totales, pero si vamos a lo que son las exportaciones renovables, las exportaciones no tradicionales, nuestro peso específico es del 77%. Más de las 3/4 partes de las exportaciones no tradicionales se están generando en este departamento. Y si hablamos de exportaciones agropecuarias, el 88%. Y si hablamos solamente de alimentos, el 87%. Exportamos casi 4 millones de toneladas de alimentos, eso no es poca cosa. Eso es fruto del trabajo del sector productivo, del sector privado. Dentro de eso está la exportación de soya y derivados, que en el 2022 aportó con $2.230 millones. Eso es un mundo de plata. La soya es icónica, es la reina de las exportaciones no tradicionales del país. Desde que empezó el sector privado a cultivarla y luego a sustituir importaciones de grasas animales, grasas vegetales y generar excedentes para su venta principalmente a los mercados andinos, hemos aportado al país con $18.000 millones solamente por el complejo oleoproteico de la soya y sus derivados. Hemos exportado en total 59 millones de toneladas y no exportamos más porque lamentablemente hay obstáculos para ello.
En importación, también Santa Cruz es líder a nivel nacional, 4.469 millones de dólares el año pasado. Entrando ahí al tema del comercio exterior, el coeficiente de apertura externa de Santa Cruz es del 55%. Esa es la relevancia, ese es el peso para poder conformar el Producto Interno Bruto Nacional. En términos de indicadores sociales, la menor pobreza moderada está en Santa Cruz, 25% versus 36% en Bolivia. La menor pobreza extrema. Hay pobres en Santa Cruz, evidentemente, pero apenas un 3.3% de la población versus 11% en Bolivia. ¿Y qué diferente es ser pobre en Santa Cruz que ser pobre en Oruro o ser pobre en Potosí? La mejor distribución del ingreso, con 0,39% en el coeficiente de Gini versus 0,42 en Bolivia. Mientras menor el coeficiente, mejor la distribución del ingreso. La menor desocupación urbana, 3,8 versus 4,3 en Bolivia. Estos datos de 2021. Y es que tenemos un modelo exitoso, un modelo de desarrollo cruceño que pese a todas las críticas que se le puedan hacer, funciona. Ha demostrado por décadas que funciona. No decimos que es un modelo perfecto, pero sí es perfectible. ¿Por qué funciona el modelo cruceño? Porque por lo menos el 85% de la actividad productiva, comercial y de servicios está fundamentado en la iniciativa privada. Y qué bueno que se entendiera que el prepararse, el capacitarse, el atreverse a arriesgar, a invertir para producir bienes y servicios en función del mercado interno, externo, buscando una utilidad, es algo que es genuino y que así debería ser conceptualizado y no apuntado, no señalado. Decía el expresidente del Banco Central de Bolivia, el licenciado Armando Méndez Morales, él decía, yo me saco el sombrero ante un empresario, dice. No todos, decía él, pueden ser empresarios. Hay que tener un espíritu, decía, para poder mirar el mercado, ver sus necesidades y sin que nadie le obligue a arriesgar su capital. Muchas veces, dice, comprometer su patrimonio familiar agarrando un crédito y pelear contra el clima, pelear contra el contrabando, pelear contra la competencia a veces ilegal, desleal, e imponer su producto por su calidad, por su precio en ese mercado y obtener un rédito, decía. Y qué bueno que sea así, porque ese agente económico, dice, está llenando una necesidad que ha identificado en el mercado en términos de productos o servicios. Por lo tanto, decía él, y acababa con esto, el empresario es un servidor social. El empresario debería merecer un monumento. No lo dice cualquier persona, él es una persona que ha destacado en el campo económico en el país. Nuestro modelo de desarrollo cruceño está basado en 5 factores. En recursos naturales, en recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos y algo muy, pero muy importante, en la institucionalidad que hemos construido desde hace muchísimo tiempo. Nuestros valores que fundamentan la mezcla de estos factores de producción tienen que ver con la libertad, la libre iniciativa, con la individualidad, la realización personal, la competitividad, que es el libre mercado, el cooperativismo, que es nuestra capacidad innata de asociatividad para resolver por nosotros mismos nuestras necesidades, y finalmente la integración al mercado mundial a través del comercio exterior. Este conjunto de cosas ha hecho que Santa Cruz, a diferencia de otros departamentos, se convierta en un polo de atracción. Por eso, en tan poco tiempo, pero así vertiginosamente, nos hemos convertido en el departamento no solamente más poblado, sino el que mejores éxitos ha registrado en el campo económico. Yendo al tema que me ha convocado, el del comercio exterior.
Para hablar primero de los problemas, de las limitaciones que enfrentamos en este sector, me gustaría teorizar un poquito sobre ello y centrar el tema. El comercio exterior, lo digo sin temor a equivocarme, estoy 36 años trabajando en ello, exportaciones e importaciones, el sector del comercio exterior, el intercambio comercial con el mundo, es vital. Es cuestión de vida o muerte para una economía. A través de este sector nos relacionamos con todos los países del mundo, porque no solamente nosotros, ningún país en el mundo es 100% autárquico. Dependemos unos de otros para intercambiar bienes, para intercambiar servicios, en función de nuestras capacidades, en función de nuestra competitividad, en función de lo que se ha dado en llamar la división internacional del trabajo. Para poder comerciar internacionalmente, tenemos que basarnos en una moneda generalmente aceptada en el momento actual y desde ese tiempo, desde los años 70, el dólar. El dólar que hoy día escasea en nuestro mercado, ¿verdad? Pero ahí deberíamos preguntarnos por qué está escaseando. El comercio exterior puede ser un instrumento muy, pero muy importante y gravitante para el desarrollo. Si no, veamos el caso de la China, que desde la reforma del año 1979 con Deng Xiaoping, el líder del Partido Comunista en ese entonces, que se atrevió, Partido Comunista, se atrevió a hacer una reforma económica, a abrir su país al mundo, dar las mejores condiciones, la mayor seguridad, infraestructura, energía y mano de obra prácticamente regalada a Occidente para captar de ellos capitales, tecnología, know-how, capacidad de gestión administrativa y a través del comercio exterior llegar a sacar desde ese entonces, de 1979 a la fecha, 800 millones de personas de la extrema pobreza. China en el año 2021 declaró al mundo que había acabado con la pobreza extrema. Es un país comunista, pero es un país pragmático, es un país que trató bien al capital extranjero, que trató bien al empresario extranjero y que generó su propia casta empresarial en su territorio porque entendió que así como iba la China con esa explosión demográfica que tenía, podía ocurrir un verdadero desastre si no había respuestas de carácter económico y principalmente en lo que respecta a la alimentación para atender necesidades crecientes de su población. Bolivia depende altamente del comercio exterior, tanto desde el punto de vista de la exportación como de la importación. El coeficiente de apertura externa de nuestro país el año pasado ha llegado al 62%. Quiere decir que para armar el Producto Interno Bruto, para tener los bienes y servicios de los que disponemos en el mercado y también que vendemos al mundo, han contribuido a ello 30%, en un 30% las importaciones. ¿Qué importamos? Bienes de capital, combustibles, equipos de transporte, insumos. Entre esos 4 rubros significan el 85% de los 13,000 millones de dólares que hemos importado el pasado año. No menos importante, las exportaciones. 32% la incidencia para hacer crecer el PIB, principalmente minerales, hay que decirlo, también hidrocarburos, pero de forma creciente las exportaciones no tradicionales que ya vienen representando casi un 30% de ese total de exportaciones generado por 13,600 millones de dólares el pasado año. Del comercio exterior depende la estabilidad económica, no solamente el crecimiento, sino la estabilidad. Y un país que descuida el comercio exterior va a acabar con inflación, va a acabar con inestabilidad y va a acabar con pobreza y desórdenes sociales. Tenemos muchos ejemplos, nuestro país incluso décadas
atrás por haber descuidado y haber maltratado al sector exportador y por haber querido controlar el sector de las exportaciones y de las importaciones. El comercio exterior es importante también para la creación de empleo y no cualquier clase de empleo. Empleos de calidad, porque cuando hablamos de exportación e importación son sectores que se desempeñan, se desarrollan como actividades oficialmente registradas. Por lo tanto, del buen manejo del comercio exterior va a depender el crecimiento. Más exportación, mayor crecimiento, mayor cantidad de empleos, más divisas para el país. La importación ayuda a este propósito a través de los 4 rubros que he mencionado, pero también es un sector que genera empleo. Situado entonces el tema, hay que decir que el comercio exterior para Santa Cruz también es importante. Ya habíamos dicho que su coeficiente de apertura era del 55%. Santa Cruz es el baluarte del comercio exterior del país, concomitante con este modelo de desarrollo que mira al mundo. Santa Cruz es una región que primero salió desde los años 50 con la producción agroindustrial y primaria de alimentos, salió a conquistar algunos mercados del interior y después, por la escala, trascendió para sus ventas al mundo. Hoy día no solamente vendemos productos a la comunidad andina, estamos llegando al Asia, estamos llegando a la China con carne, estamos llegando al África con carne. No llegamos a otros mercados porque lamentablemente no hemos negociado acuerdos, esa es otra limitante. Gracias al comercio exterior, Santa Cruz ha llegado a ser lo que es el primer aportante al Producto Interno Bruto, el departamento más poblado, el que produce más alimentos, porque no hay mejor forma de garantizar el abastecimiento interno que sobreproducir. No hay mejor forma de pasar de la seguridad alimentaria de la que se preocupan los gobiernos, que solamente significa tener alimentos en suficiencia y a un precio accesible en un mercado interno, lo cual se puede hacer a través de la importación. Por ejemplo, en el caso del trigo, somos un país con seguridad alimentaria, porque hay trigo en el mercado, o hay harina de trigo a un precio accesible, pero no es nuestro trigo. Es un trigo subsidiado, es un trigo argentino, un trigo paraguayo, brasilero, etc. Pero Santa Cruz, con su modelo, avanza la soberanía alimentaria, que quiere decir producir por encima de las necesidades del mercado interno, incluso planificando su sobreproducción en función de la agroexportación. Si en Bolivia hay seguridad alimentaria, es porque en Santa Cruz forjamos la soberanía alimentaria. Vamos más allá del mercado interno. Pero la región podría ser más, podría ser muchísimo más si tan solo la dejaran. Y aquí ya presento las limitantes y también algunas ideas de lo que debería ser una mejor relación de Santa Cruz con el Estado. Las situaciones que impiden una mejor performance de nuestro comercio exterior afectan nuestra productividad, afectan nuestra competitividad. Y como temas pendientes tenemos, por ejemplo, la seguridad jurídica. ¿Cómo puede ser que hoy día tengamos más de 100 predios avasallados y nadie hace nada? Tenemos restricciones a las exportaciones de alimentos. Cuando debería haber impulso, como en otros países, aquí se ponen cupos. Así el mercado esté sobreabastecido. Uno no puede entender cómo si el sector ganadero le dice al gobierno que tiene 50,000 toneladas de excedente para un año, le autorizan 18,000. ¿Cómo no puede entender uno si en el año 2015 en la cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia se trazó una ruta de crecimiento para que en el 2025 tengamos 123,000 toneladas de excedente de carne, se siga frenando aquello? Uno no puede entender verdaderamente que esto esté pasando en el país. Y claro, hay los que entienden que esto tiene alguna finalidad más allá que el garantizar el mercado interno en su abastecimiento. Otro tema que no se entiende es la biotecnología, que está tan limitada en nuestro país, apenas un evento para la soya, cuando hay decenas de eventos aprobados en países como Brasil, como Argentina, como Paraguay. ¿Para qué vamos a mencionar los Estados Unidos?
o que en el caso de los biocombustibles, siendo que somos tan dependientes de la importación de combustibles fósiles que el año pasado nos han significado 4.300 millones de dólares de drenaje de divisas por diésel principalmente, pero también por gasolina, y 1.700 millones de dólares de subvención a estos dos productos. Uno no puede entender cómo, teniendo la posibilidad de sustituir aquello, sea el Estado el que no compre más bioetanol para sustituir con gasolina, por una parte, cuando el ejemplo lo tenemos ahí al ladito en el Brasil de lo que se debe hacer. Hoy día estamos sustituyendo algo así como el 10% apenas de lo que importamos. Y por otra parte, que el gobierno se empeñe en ser el productor de biodiesel cuando lo debería ser el propio privado. Otro tema pendiente tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, con el hub aéreo que sigue postergado, que bien podría generarnos un gran movimiento de pasajeros, de carga, estando en el corazón de Sudamérica. Y por supuesto, el uso de nuestros puertos marítimos en la cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná. Propuestas que sirvan para sentar las bases de una nueva relación con el Estado. Bueno, lo primero, lo natural, el pleno respeto que se merece este departamento, como manda la propia Constitución Política del Estado, sin que exista discriminación en un país donde esta palabra se repite cada día, de que no debe haber ningún tipo de discriminación para los bolivianos. La coexistencia de cosmovisiones diferentes entre Occidente y el Oriente. Integración antes que confrontación. La diversidad debería fortalecernos y debería enriquecernos a la hora de proyectarnos como país. Santa Cruz no debe ser vista como un problema para Bolivia, nunca lo fue. Al contrario, es la solución para muchas de las deficiencias y las necesidades de desarrollo que tiene Bolivia. Bolivia no se explica sin Santa Cruz. Eso debería entenderse, porque además Santa Cruz acrisola ya a Bolivia. Si hay un espacio geográfico en el país donde está acrisolada todas las regiones o los departamentos del interior, es Santa Cruz. Reconocer el carácter integrador e inclusivo del modelo de desarrollo cruceño es algo básico. No entrabar su desarrollo, no detener el avance del potencial productivo a una mejor realidad, va a beneficiar a Bolivia. Que Santa Cruz tome sus propias determinaciones en favor de un mayor progreso del país, así debe ser entendido. En suma, que nos dejen hacer, que nos dejen crecer, que nos dejen ser como somos. Y voy a terminar con esto que está escrito hace más de 100 años, en el memorándum de 1904, emitido por la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos de Santa Cruz, que dice lo siguiente: no pedimos a nuestros compatriotas que nos traigan el progreso, como ha dicho un escritor, sin sentido común. Tal vez ellos necesitan más de ese progreso que nosotros. El progreso vendrá paulatinamente, nosotros lo obtendremos con nuestros esfuerzos. Gracias. Muchas gracias, licenciado Gary Rodríguez. Tiene la palabra el secretario departamental de Desarrollo Económico, el licenciado Edgar Landívar Castedo. Buenas noches a todos. Un saludo especial al licenciado Enrique, al don Gary, un gusto conocerlo. Un saludo especial a la distancia a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho Vaca y agradecerle también a él por la confianza depositada en mi persona. Cuando recibo la invitación de parte de la UBSA para poder participar en este prestigioso evento, me viene a la mente una frase que estuvimos viendo últimamente desde el punto de vista político, y es que realmente nuestra Bolivia no está bien, la situación económica en el país está mal. ¿Qué podemos hacer todos nosotros para poder llegar y mejorar
un poco este tema. Nosotros los que estamos en la función pública vamos a las diferentes provincias y escuchamos el mismo reclamo. La situación en Bolivia está mal. Entonces, nosotros más o menos, desde un punto de vista público, tenemos, así como lo explicó don Gary, la seguridad de que el modelo productivo de Santa Cruz es perfectible, pero es lo mejor que en este momento y siempre lo ha tenido Bolivia, y por eso los datos no mienten, los números son fríos y eso es una gran verdad. Les duela a quien le duela, esa es la realidad de la situación de nuestro país. Para poder iniciar y ver más o menos de lo que queremos conversar hoy día, creo que es importante iniciar con 3 conceptos básicos que nosotros en la función pública actualmente lo estamos manejando. Prácticamente, ¿qué es el pacto fiscal? El pacto fiscal es un acuerdo que necesitamos entre el gobierno central y las ETA, que llamamos, que son las entidades autónomas, municipios, gobernaciones. Tenemos que ver qué es el federalismo, que es un modo de organización política compuesta por Estado dentro de un sistema político general. Esto nos permite, nunca vamos a dejar de ser Bolivia, pero la idea del federalismo es que en cada uno de nuestros departamentos podamos tener nuestras propias normas. La autonomía en su concepto literal, es la elección directa de autoridades para la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades. Si hacemos una retrospección, nosotros tenemos una autonomía solo para la elección directa de nuestras autoridades. No tenemos una autonomía plena, independientemente de haber sido aprobado el 2008 nuestro estatuto y convalidado con la Constitución del 2009. Tenemos nuestras normativas nacionales. La Constitución Política del Estado ya establece lo que nosotros, las entidades autónomas territoriales, podemos hacer. La Ley Marco de Autonomía y Descentralización también lo identifica. Si bien acá dice que en 6 meses debería haberse hecho el pacto fiscal, estamos hablando de esta ley es del 2009. Entonces, 6 meses después debió haberse hecho el pacto fiscal. A la fecha estamos al 24 de mayo del 2023 y no tenemos ese pacto fiscal. Dentro de la Constitución Política nos da facultades y competencias, de las cuales tenemos 36 exclusivas, 16 concurrentes y 7 compartidas. ¿Qué significa esto? Que las exclusivas son netamente de nosotros, el gobierno departamental, concurrentes con los municipios y compartidas también con el Estado Nacional. Ahora, la pregunta, ¿qué hacemos para mejorar el tema con nuestro gobierno central? Desde el punto de vista de nosotros como gobernación, para nosotros es imprescindible tener una autonomía fiscal. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener la capacidad de generar y administrar nuestros ingresos, la capacidad de tomar decisiones sobre el gasto y definir la política de endeudamiento. Cuando hablamos de la capacidad de generar y administrar nuestros ingresos, con la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009, el único impuesto que nos es transferido es los impuestos y contribuciones a la transferencia gratuita de bienes. O sea, todo lo que heredamos pagamos un impuesto, es el único impuesto que fue transferido. Sin embargo, nos transfirieron todo lo que es salud del tercer nivel. Para tener un dato en este tema, el impuesto que nosotros recaudamos recauda 30 millones al año y las transferencias que nos han hecho la obligatoriedad de tener el sistema de salud del tercer nivel, necesitamos 330 millones de bolivianos al año. Entonces la brecha que tenemos es muy grande. Cuando hablamos de la capacidad de tomar decisiones en nuestro gasto, se refiere exclusivamente en la actualidad. Nosotros generamos un POA. El POA es el Programa de Operación Anual que lo preparamos en agosto del año anterior para el futuro año. Para que nosotros podamos hacer una reclasificación de gasto, nosotros necesitamos mandar al Ministerio de Economía y por ende va a la Asamblea Plurinacional, lo cual hacer una modificación presupuestaria, por ejemplo,
el grupo 100 dentro de la contabilidad gubernamental es todo lo que es sueldos y salarios para el personal. Para que nosotros podamos hacer un cambio de la partida 100 a una partida 300, una partida 400 que son gastos, necesitamos ir con una ley especial a la aprobación en la Asamblea Nacional, que normalmente ese reformulado que llamamos lo hacen en agosto o septiembre del próximo año. Quiere decir que ya nos consumimos 8 meses de la gestión, en este caso 2023. Si necesitamos hacer modificación, tenemos que esperar a agosto o a septiembre. Y esa modificación nos llega entre octubre y noviembre. Entonces ya no nos da tiempo para poder ejecutar. El año pasado, por ejemplo, hubo un excedente, se había previsto un excedente de 200 millones de bolivianos por regalías, por la variación del precio del barril de petróleo. Esa información ya estaba consolidada en agosto del 2022. ¿Ya? El 24 de septiembre del 2022, el gobierno hace las transferencias a las alcaldías municipales del MAS, ese dinero. A nosotros, a la gobernación, nos los transfiere el 25 de noviembre, donde no obtuvimos tiempo de poder ejecutar el presupuesto, lo cual incide en unas láminas más que más adelante vamos a mostrarle, ¿ya? Entonces, por eso necesitamos la capacidad de poder tomar la decisión de lo que nosotros queremos gastar y en qué queremos invertir. Porque para nosotros y cualquier gobernación es más fácil recurrir a su asamblea legislativa que ir a la nacional. Cuando hablamos de definir una política de endeudamiento, nosotros proponemos que por lo menos se nos nivele a la política que maneja el gobierno central. Actualmente, las gobernaciones en su totalidad tienen un margen de endeudamiento del 20% de sus ingresos. Quiere decir que, de acuerdo al presupuesto que manejamos, entre 400 y 500 millones de bolivianos al año podemos endeudarnos. Pero, sin embargo, el gobierno puede endeudarse hasta un 50 y 60%. Entonces, nosotros pedimos por lo menos manejar la política de endeudamiento de una manera de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Ahora, para poder llegar a eso, nosotros tenemos que tener una estrategia. No podemos estar pidiendo y pidiendo sin demostrar lo que nosotros queremos. Para eso, nosotros heredamos la gobernación, porque esto no es de ahora, ¿ya? Con una misión institucional que la misión es que somos un gobierno departamental democrático, equitativo e incluyente, descentralizador con capacidad política, técnica y económica, generador y ejecutor de políticas públicas que procura el bienestar social y que afronta la pobreza a través de facilitar la integración de los actores públicos y privados en la sociedad, en el marco de alianzas con municipios, provincias y pueblos indígenas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento de Santa Cruz. La leo textual y literalmente la misión, porque es lo que nos mueve a nosotros, los funcionarios de la gobernación, a poder día a día cumplir esta misión. Tenemos muchas trabas en el camino, tenemos que intentar poder llegar a pasar esas trabas. ¿Cuál es la visión? La visión: queremos ser al 2025 ¿ya? Un promotor del desarrollo, pero no es esta una visión política. Lo dijo Don Gary y lo ratifico yo, el cruceño por naturaleza es emprendedor, es arriesgado, cree en su país, cree en su tierra, cree en su compañero de trabajo y cree en su hermano, sin importar si es Colla, Camba, Chapaco. Entonces, esa es la visión que nosotros, desde un punto de vista institucional, queremos impartir. Obviamente, no podemos dejar de lado el enfoque político que le queremos dar, pero este enfoque político ya está dado en el artículo 1 del Estatuto Autonómico del Departamento. Y vuelve a ratificar nuestro gobernador que esto no es un enfoque político de la actual gestión de gobierno departamental. Este es un enfoque de lo que es el pueblo cruceño, y lo dice aquí: asienta la creación del gobierno autónomo departamental en la voluntad y libertad del pueblo cruceño. El pueblo cruceño
siempre ha sido democrático. El pueblo cruceño siempre ha conseguido las cosas con las luchas justas. Muchas veces, y yo creo que bastante, en la calle. Yo me remonto a una anécdota de los relocalizados mineros del gobierno del MNR entre el 88 y 90, cuando la ex Cordecruz, en la Chiquitanía, exactamente en Roboré, todos los lugareños de ahí de Roboré, yo soy de allá, decíamos, no da el pimentón, no da el tomate. Cuando viene la relocalización, aparecen un grupo de potosinos en Roboré y van a Cordecruz, y los de Cordecruz le dicen, le vamos a dar picota, pala y asadón, y le vamos a dar semilla, y lo vamos a poner en una parcela que está entre Roboré y Chochí. Al siguiente año, anecdóticamente, estábamos comiendo tomate bueno, ya no esperábamos el tren mixto, que era el tren de carga que llegaba de Santa Cruz y tardaba 24 o 36 horas, y los tomates llegaban todo chuzo, todo feo, ya comíamos tomates producidos ahí. Entonces, esa desde siempre ha sido una muestra. Las personas que nos hemos criado así en el campo, sabemos que el cruceño se levanta temprano, se acuesta tarde y siempre intentamos cada día mejorar. Ahora, nosotros como gobierno departamental tenemos una estrategia. Cuando hablaba Don Gary de la productividad, nosotros como estrategia tenemos dos pilares fundamentales en nuestra gestión, lo que es salud y lo que es integración caminera desarrollada y enfocada al desarrollo agropecuario. Nosotros necesitamos una productividad para dar competitividad. Esta productividad obviamente vamos a generar empleo y vamos a generar inversión. Queremos erradicar la pobreza y queremos integración productiva. Un dato no nada relevante, no nada triste o muy triste, el dato que dio Don Gary, el 2001 la pobreza era 35%, el 2011 la pobreza era 35%. Entonces quiere decir que no se ha erradicado la pobreza a nivel nacional como normalmente se manifiesta. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Incluir todo esto para poder hacer un contexto socioeconómico, una gestión estratégica, la ideología y la doctrina, identidad cruceña, la institucionalidad de nosotros los cruceños la tenemos bien arraizada, bien adentro. Nosotros los cruceños no somos discriminadores, somos institucionalistas, sí, porque nos ha dado resultados. Si no, no tuviéramos las cooperativas más exitosas de Bolivia, ¿cierto? Entonces, y obviamente esta gestión estratégica nos va a permitir tener indicadores reales. Pero ¿por qué está en rojo esta parte? El financiamiento. Porque nosotros en la actualidad no recibimos lo que generamos. Por ejemplo, yo soy director del CEDCAN. Nosotros, el CEDCAN, Recursos Propios, recibe el 30% de los peajes a nivel departamental y el 70% se lo lleva el Estado central. No alcanza. Con el 30% del presupuesto que recibe el CEDCAN de los peajes, se cubre el 80% de los costos de salario del personal. Porque en el CEDCAN son 413 personas que trabajan para hacer mantenimiento de los diferentes caminos productivos. Entonces, cuando visionamos el plan de gobierno de esta gestión, vimos que uno de los talones de Aquiles para la producción son los caminos. Por eso hemos basado esta gestión estratégica en los dos pilares más fuertes: salud e integración caminera. Y cuando hablamos de financiamiento, no está de más mostrar este cuadro. 2021, la gobernación recibe 2.100 millones de bolivianos. Ejecuta, el 2022 ejecuta 2.355 millones de bolivianos. Subió 200 millones más la ejecución. Y nosotros, ¿qué hicimos? Hospitales, todo lo que es salud. De 376 millones aproximadamente, lo subimos a 419 la inversión en salud. Proyectamos para el 2023 529 millones.
quiere decir que entre el 2021 y 2023, si todo va bien, 170 millones más en salud. ¿Por qué? El 2020, a todo el país, la pandemia nos encuentra mal, muy mal. Ahí nos dimos cuenta el estado calamitoso de nuestro sistema de salud que tenemos. Entonces, nuestro gobernador agarra y dice, salud es una de las cosas que están mal. Comencemos a invertir en salud. ¿Qué son las inversiones que hemos hecho en salud? Plantas de oxígeno, respiradores, hay planificación de tomógrafo. Entonces, se está pensando en dar una calidad de vida, una mejor calidad de vida al cruceño. Cuando hablamos del segundo pilar, la secretaría que tengo el prestigio de liderar es la que genera mayor inversión, si no el 100% de la inversión en la gobernación. La ejecución presupuestaria de mi secretaría pasó de un 85% del 2021 a un 91%. Si nos hubiese entrado los 99 millones que nos llegó el 25 de noviembre, hubiésemos sobrepasado los 95 y acá hubiésemos llegado al 90. Pareciera ser que fuimos menos eficientes con respecto al 2021. No, simplemente que este ratio de acá es la ejecución entre el presupuesto vigente al 31 de diciembre del 2022, donde ya estaban incluidos los 130 millones de adicionales que no se pudo ejecutar y se quedó en caja y banco. Si no, hubiésemos sobrepasado el 90. ¿Ya? Se quedó en caja y banco. Obviamente este año lo vamos a utilizar, pero eso muestra que necesitamos nosotros como gobernación tener una libertad, una autonomía fiscal. Entonces, una de las propuestas que nosotros hacemos es el pacto fiscal, en el cual comenzaremos y ya estamos trabajando para proponer al gobierno. Esperemos que el próximo año salga el censo y ahí podamos tener la distribución que realmente merecen las diferentes gobernaciones. Sabemos que ese pacto fiscal tal vez algunas gobernaciones va a ser negativa, pero yo creo, en mi opinión y por los números que manejamos, ¿ya?, para todas las gobernaciones es positivo un pacto fiscal porque vamos a redistribuir todos los ingresos del Tesoro General entre todos. El TGN, transferencia, es de presupuesto. Esto es salud. Estos son los ítems que vienen oleados y sacramentados en una caja desde el gobierno central. Estos son los ítems en salud que denominan TGN. Igual los paga el cruceño. No los paga el gobierno central, los paga el cruceño. Pero sin embargo, aquí tampoco nosotros tenemos autonomía para poder hacer un proceso de selección acorde, que más profesionales cruceños entren. Normalmente llega ya con nombre y apellido de los ítems. Entonces, para eso es la autonomía fiscal. Porque la autonomía que tenemos solamente elegimos nuestro gobernador y nuestros asambleístas y pare de contar. Y después tenemos que esperar que nos llegue estirando la mano el gobierno central, porque lastimosamente nuestro gobierno departamental, el 1% de todo este presupuesto es lo que genera 1,5% como ingresos propios. Aquí, desarrollo económico, hemos hecho obras en diferentes provincias en función de un análisis de la producción. Tenemos una relación directa con el ingeniero Sinaga de la CAO, con don Cuchepe Fará de Anapo, y estamos intentando mejorar los caminos a medida que podamos y en función de nuestro presupuesto. Para que tengan una idea de lo que es la red caminera de Santa Cruz, tenemos 6.236 kilómetros en las 15 provincias, de los cuales 385 solamente son pavimentados. El resto, 4.300 son de tierra y 1.519 son de ripio. Hoy día limpia el CETCAN los caminos de tierra, más tardecito llueve y mañana es como que si nunca lo hubiesen hecho. Nosotros, nuestro presupuesto para el CETCAN, que es el que administra estos caminos, el real debería ser 50 millones, que es los recursos propios que nos da el
el peaje y 38 millones que nos debería dar la gobernación en función de los ingresos. Pero como los ingresos con respecto al 2014 y 2015 han bajado, solamente nos dan 17 millones. Entonces estamos con un déficit de 21 millones. Pero sin embargo, algo que quiero dejar claro en esto, que el cruceño es un hombre y una mujer que busca el desarrollo y que hace, mete la mano al bolsillo para poder el desarrollo de otras personas. ¿Por qué digo eso? Para poder mantener esto, la ley a nivel de una vez nacional me dice que yo tengo que mantener 2 veces al año, dos pasadas mínimo. Y hacer ese mantenimiento me cuesta entre 3.000 y 3.500 dólares por kilómetro. Con el presupuesto que hago ahorita tenemos $1.000 por kilómetro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como el CEDCAN? Nos vamos y le tocamos la puerta a la CAO, ANAPO, FEDASACRU y le decimos, señores, necesitamos hacer mantenimiento y necesitamos hacer un convenio donde nosotros ponemos la máquina y la mano de obra, ustedes ayúdennos con el diésel, con el combustible. Tengo la gracia y la satisfacción de que desde el 6 de mayo del 2021 hasta el 6 de mayo del 2023, casualidad, fui director del CEDCAN, nunca me cerraron las puertas a los productores, pero así nunca. Todos los productores nos han ayudado, nos han colaborado y también hay que reconocer los medianos, pequeños productores, grandes, todos han ayudado, comunarios. Entonces le estamos queriendo sacar el chip de lo que es el estatismo, de que todo tiene que venir del gobierno, ya sea central, departamental o municipal. Entonces, y estamos haciendo convenios con diferentes municipios. Entonces el trabajo es apertura para que podamos hacer los 2 pilares fundamentales, la salud y la integración caminera. La integración caminera es reactivación económica, es más recursos, más divisas para el país. Hablábamos de importación y hablábamos de exportación con Dongari. La importación y la exportación, ¿por dónde viene? Por nuestros caminos. Puede ser que alguien de tractor va a decir, sí, pero toda la red nacional es asfaltada. Sí, toda la red nacional. Pero el 30% de esa inversión la puso también la gobernación en las diferentes gestiones. Pero ¿qué pasa? Si yo no entro, por ejemplo, a Valle Grande, que es 100% tierra, sus caminos departamentales, no puedo sacar las hortalizas. Y las hortalizas de Valle Grande abastecen un 70% de lo que es el consumo. De 10 personas, 7 comen hortalizas de los valles, frutas, verduras y todo eso. Entonces, son imprescindibles la integración caminera. Don Gary daba un dato espectacular, 72% del arroz que consume el país lo genera Santa Cruz. Yo le puedo decir que orgullosamente el 100% de la semilla que utilizan en Santa Cruz es producida por el CIAT. El CIAT es el Centro de Investigación Agrícola Tropical. Hemos presentado recién, hace 1 mes y medio, una variedad para arroz popular, para majao, para arroz con leche. Y tenemos muchos estudios. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, 48 años de investigación científica de parte del CIAT. Entonces nos enorgullece que el 100% del arroz producido en Santa Cruz es del CIAT. Y si no me falla la memoria, el 48% de la soya es del CIAT también. Hablaba de la biotecnología. Se hizo una propuesta el otro día para justamente mejorar el tema de la escasez del diésel con los biocombustibles y metiendo la biotecnología. Y todo el mundo dice la biotecnología. La biotecnología es la ciencia más antigua que existe en el mundo. Para hacer pan necesitamos la biotecnología. La masa madre del pan, biotecnología. Y todo eso lo estamos haciendo en el CIAT. El CIAT tiene una inversión adicional este año. ¿Para qué? Para tener CRI en las 15 provincias. ¿Qué son los CRI? Son los centros regionales de investigación. Tenemos un banco de germoplasma en Yapacaní, de árboles nativos de acá de Santa Cruz. Una anécdota: en mayo del 2021, unos indígenas dijeron, bueno, ahora queremos que nos den madera.
y querían cortar el banco de germoplasma de Yapacaní. Casi le dio un infarto al ingeniero Demetrio ahí en Yapacaní porque quisieron entrar a cortar. Son 40 hectáreas de árboles que tienen 48 años, porque el primer día, dice, de que entró el CIAT, se plantaron, se sembraron esos árboles. Entonces, esos son datos que vienen de lo que es el cruceño, porque el CIAT es un centro nuestro, es un patrimonio científico de nosotros. Hemos vuelto a reactivar la relación con CAO y con ANAPO para poder llevar y transferir la tecnología que da el CIAT a los diferentes productores. Entonces, nosotros como gobernación hemos apuntado a los dos pilares: salud, integración caminera para el desarrollo productivo, y nos hemos apegado mucho más a la institucionalidad cruceña, que es de donde venimos todos los que estamos en la gobernación en este momento. Nuestro gobernador viene del comité cívico, pare de contar, qué más institución que esa. Entonces nosotros estamos viendo eso. Hablábamos de la red caminera, 60% de incidencia directa al PIB de Santa Cruz, porque ahí aportamos a la agricultura, minas y canteras, manufactura, construcción, comercio, transporte, turismo y hoteles. Aportamos 60%, con datos fuentes del INE. 60% de incidencia el CETCAN, una sola institución de la gobernación que no mostrábamos o no mostramos tal vez de la manera correcta, porque mucha gente dice, si lo mostramos estamos haciendo política, si lo mostramos somos oposición y estamos en contra del gobierno. No, nosotros tenemos que mostrarlo para que las demás personas se contagien de lo bueno que hacemos en Santa Cruz, porque nuestro modelo productivo es y será siempre el mejor, como dije, le duela a quien le duela. Cuando hablábamos de priorización, este es un ejemplo que nosotros necesitamos la libertad y la autonomía fiscal para poder definir nuestros límites de endeudamiento. Este es un análisis de 9 proyectos. 2.350 millones de bolivianos necesitamos para poder invertir. ¿Y dónde queremos invertir? Canandoa, Colonia Piraí, mayor productor de soya de la zona. Puerto Ferquín, soya, maíz, caña de azúcar. En estos dos casos, ¿qué hemos hecho? Estamos haciendo 5 kilómetros este año y 5 kilómetros. Ya están las licitaciones en este momento en el SICOE. Portachuelo, Ricón de Palometa, productor de caña. Santa Rosa del Sara, Los Andes, arroz, maíz y soya. Tenemos norte integrado, que hay norte integrado y faja norte en Ichilo, arroz, maíz y soya. Brecha Casarabe en San Julián, arroz, maíz, soya y ganadería. Okinawa Parque Industrial, productor de caña. Un anhelo de poder interconectar el parque industrial con Okinawa, ahorrándonos 25, 26 kilómetros en vez de ir a darnos la vuelta por Montero. Las Cruces Buenavista, productor de caña, 487 millones de bolivianos. Entonces, esto demuestra que en este momento la gobernación, con los límites de endeudamiento que nos da el gobierno, solo podemos llegar a 800 millones de bolivianos. O sea, no llegamos a construir esto. Estos son nuestros proyectos entre 2023 y 2025. Hoy, en la tarde, 4 de la tarde, recibimos una carta del BIFE, que es el Viceministerio de Inversión Pública, donde nos dice que ya está registrado este crédito dentro del límite de endeudamiento. Estos 487 están garantizados con un financiamiento de la CAF. El segundo que sí o sí tenemos que sacar este año es este financiamiento. ¿Por qué? Se habla de todo en la prensa, pero la realidad es que hay un compromiso de gobierno a gobierno entre Japón y Bolivia, que Okinawa 1, Okinawa 2, el tramo 1, lo hizo el gobierno japonés, 22 kilómetros a fondo perdido, un regalo. Los siguientes 9 kilómetros ya lo hizo la gobernación con recursos propios,
y está la obligación de la gobernación de hacer este otro tramo. ¿Dónde tranca en este momento? Lo tranca un cruceño, el ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño. Una firma vale 327 millones de ese señor y no la quiere firmar la priorización para que nosotros podamos ir a que nos autorice la CAF que licitemos. Pero sí nos autorizan esta, que nosotros lo hemos puesto en prioridades más o menos. Si me preguntan a mí, como el secretario de Desarrollo Económico, no porque no querramos Buenavista por si acaso, pero considero que estos dos de acá son más importantes hoy que este, por dos razones elementales. Este de acá pasa el trazo que ha presentado la ABC por media UCPN Huendá. ¿Qué es la UCPN? Es la Unidad de Conservación Natural. Es el acuífero que nos va a mantener con agua a la región metropolitana los siguientes 40 años. Si pasa por ahí la carretera, no sabemos si vamos a tener agua en 40 años. Entonces, la gobernación le ha hecho ya llegar, en este caso, 3 propuestas alternativas con el mismo costo, la misma cantidad de kilómetros, pero bordeando la UCPN para que no dañe. Entonces, la propuesta nuestra como gobernación es que nos den la autonomía plena. Y el primer pedido que hacemos nosotros como gobernación, pacto fiscal. Partimos con el pacto fiscal y con eso podemos seguir avanzando y podemos hacer realidad nuestros proyectos. Estos proyectos no le favorecen a Luis Fernando Camacho Vaca, estos proyectos le favorecen a los cruceños. Y son cruceños nacidos y no nacidos en Santa Cruz. Porque si usted me dice, vámonos a San Julián, demostrado en los censos, 80% migrantes, pero igual le abrimos las puertas, igual trabajan, igual producen, igual son cruceños ya, igual son bolivianos. Entonces, estos proyectos no le van a beneficiar a Luis Fernando, le van a beneficiar a Santa Cruz. Entonces, nosotros como gobernación es el pacto fiscal el número 1 que necesitamos y la autonomía fiscal para que nosotros podamos ir hacia adelante. Consideramos que uno de los caminos más fáciles es el federalismo, que no es una forma de independizarnos de Bolivia. En ningún momento se pide la independencia de Bolivia, se pide administremos nuestros recursos, dennos nuestras competencias y dennos nuestros recursos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.